¿Cómo están? Viernes 25 de marzo de 2022. Estamos una vez más con nuestro podcast constituyente en una semana llena de noticias. Todas las semanas van a estar llenas de noticias en torno a la Convención Constitucional porque estamos, ustedes saben, en tierra derecha. Ya se están votando los artículos que están entrando al texto final que tiene que resolverse en el plebiscito de salida. Así es que siempre vamos a estar bien cargados en estos días. Marcela Cubillos, Germán Concha, como cada viernes están aquí con nosotros. Le damos las gracias por estar aquí, le damos los buenos días. Estamos grabando en la mañana del viernes 25 y como siempre queremos pedirle a Marcela Cubillos que nos entregue a su juicio cuáles son los puntos más relevantes, los nudos, los highlights, como quieran llamarles, de esta semana en la convención. Marcela. Bueno, hola, esta semana se está moviendo bastante el tema en la convención. Quizás lo primero, el martes se aprobó en el Pleno nuevamente este artículo de reconocer este Estado plurinacional que le da garantía de participación y representación a los pueblos originarios en todos los órganos del Estado, la autonomía, libre determinación, bueno, todo. Y la verdad que de nuevo aquí se avanza en esto que hemos hablado tantas veces de esta constitución con un fuerte sello indigenista, y quizás lo más importante es que se logró después de un discurso bastante especial. Félix Galleguillo, uno de los representantes de escaños reservados, pueblo atacameño, creo, si no me equivoco, hizo un discurso muy encendido en la convención el martes, diciendo: yo de la derecha no espero nada, porque han tenido siempre su posición, pero aquí la izquierda, la que me dice compañero en los pasillos, no puede venir a votar en contra de nosotros acá. Bueno, nuevamente, de rodillas la izquierda, y aprobó un artículo que la verdad que es tremendamente extremo en este avance de esta constitución indigenista con este Estado plurinacional y garantizándole representación en todos los órganos del Estado. Entonces, nuevamente aquí se va alterando la igualdad ante la ley y consagrando un grupo privilegiado que tiene asegurada su participación. Además, un grupo con una agenda ideológica muy clara, con muy poca representación, porque la verdad que dicen hablar por los pueblos, pero juntaron re pocos votos para salir elegidos. Entonces, bueno, en eso se sigue. Si le agregamos a eso que ayer la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿no es cierto?, aprueba una norma de derecho de propiedad que la deja completamente debilitada, sacando todas las garantías de la expropiación de la Constitución, dejándolas en manos de la ley, por lo tanto sin ninguna garantía de pago al contado, de pago antes de que te saquen el bien, etcétera. Pero al mismo tiempo hacen una norma de derecho de propiedad para los indígenas, cuya propiedad sí queda extraordinariamente resguardada. ¿Para qué decir? Después podemos hacer un doble clic en los detalles de cómo queda la propiedad indígena. Entonces, propiedad indígena muy fuerte, o sea, excesivamente, la verdad que con normas insólitas de reconocimiento de los territorios ocupados, etcétera, y la propiedad del resto de los chilenos completamente debilitada. Y en materia de sistema político, que fue el gran fracaso el viernes pasado, ¿no es cierto? Fracaso en el sentido de que 4 meses la misma izquierda que había aprobado artículos en la comisión llamó en el Pleno a votar en contra de los artículos que ellos habían aprobado. Habían llegado con un acuerdo a la comisión, lo habían empujado, lo habían aprobado, y en el Pleno, oh sorpresa, llaman a votar en contra de su propio acuerdo, y se cae completo. Entonces se pierden 4 meses de trabajo y hoy día en 2 semanas hay que hacer un nuevo sistema político. Ahí han habido reuniones informales en las que se nos ha invitado a participar también a la derecha, pero básicamente es a ver cómo se ponen de acuerdo ellos, porque los votos nuestros no hacen la diferencia en ese acuerdo. Pero ahí los nudos principales que siguen existiendo es, primero, bicameral, unicameral, y mientras ningún grupo acepte ser derrotado por el otro, va a seguir una especie de engendro, porque inventan alguna fórmula en que los dos puedan decir que ganaron, que es unicameral para uno y que es bicameral para otro. Y eso no funciona, porque o hay 2 cámaras en el Congreso o hay una. Entonces siguen ahí esa discusión. Lo que también es bien absurdo, yo que quiero decir una cosa bien general, no es necesario cambiar el sistema político en un proceso constituyente. Muchos países en sus procesos constituyentes no han cambiado el sistema político, han cambiado un montón de otras cosas que aquí también se están cambiando, pero no tienes para qué cambiar el régimen presidencial, ni tienes por qué inventar eliminar el Senado. Llamó mucho la atención los discursos el viernes pasado, de verdad, de un Senado como si fuera un poder fáctico, como si fuera, o sea, es desconocer lo que ha sido la historia del Senado en nuestra democracia. Entonces yo diría que ahí hay un nudo muy importante, que ya van en 2 congresos, Congreso de los Diputados y Congreso de las Regiones. En eso iba avanzando el acuerdo de ellos, porque no le quieren poner Senado, pero ya, no sería nada si fuera solamente el nombre. Al mismo tiempo, las atribuciones. Un grupo insiste, el Frente Amplio y el Partido Comunista, en darle atribuciones solo a niveles regionales. No sirve para hacer un eficaz contrapeso al poder político si solo tiene atribuciones en materias regionales. Obviamente que tiene que tener atribuciones en materias de relevancia nacional, en los nombramientos, cómo el Contralor lo va a nombrar solo por simple mayoría una Cámara,
etcétera, o las acusaciones constitucionales. El sistema que plantea el Frente Amplio y el Partido Comunista es brutal, que las acusaciones constitucionales se resuelvan por mayoría simple de este Congreso de los Diputados. O sea, si el presidente no tiene la mayoría en el Congreso, tiene que negociar con el Congreso su gabinete completo, porque si no, no puede hacerlo. O sea, ahí hay un nudo bien importante que se tiene que resolver. Hay diferencia en cuanto al veto, en cuanto a la tramitación. No quiere la izquierda, Frente Amplio, Partido Comunista, etcétera, que este Congreso de las regiones sea una cámara revisora, por nada del mundo. Siempre tiene que primar todo lo que diga la cámara de abajo. Entonces, al final se está conversando con posiciones muy distintas. Probablemente se llegue nuevamente con un engendro que no deja muy contento a nadie, pero sobre todo que no limita fiscalmente el poder político. Y en eso están con un bloqueo muy grande, porque el bicameral tiene 83 votos, creo, entonces no tiene 2/3, el unicameral tampoco, y mientras uno de los dos grupos no ceda, obviamente que uno aspira a que cedan los unicamerales, porque el bicameral me parece fundamental para tener un adecuado control del poder político. Y el otro nudo en el Ejecutivo, en que se había creado habían llegado al final este triunvirato, ¿no es cierto? Que había un presidente, un vicepresidente y un ministro de gobierno. Y ahí, claro, uno discuten en que si se mantiene el vicepresidente o el ministro de gobierno, o ninguno, también no pasa nada que no haya ninguno y que esté el presidente, nomás. El ministro de gobierno, la verdad, que es una figura extraída del parlamentarismo. El Frente Amplio ama el parlamentarismo y no se resiste a no tener ninguna figura muy parlamentarista ahí, que es muy delicada porque le da muchas atribuciones y una simple reforma terminamos en un régimen semipresidencial o bastante cercano al parlamentario. Así es que en eso están los nudos, al menos en la Comisión de Sistema Político. Vence el plazo mañana para presentar las indicaciones. Muy bien, Germán Concha, Marcela dice, no es necesario en un proceso constituyente cambiar el sistema político, pero todo indica que se va a cambiar el sistema político. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo has observado este debate? ¿Qué es lo que te inquieta y qué es lo que te parece que podría ser una solución más razonable? Hola, ¿cómo están? A ver, Eduardo, yo diría que hay dos grandes líneas a considerar. Una, que me parece que aquí hay un tema muy ideológico de por medio, que es una idea que uno podría etiquetar, si quisiera usar alguna etiqueta de asambleísmo, en pensar que las mayorías de las asambleas tienen siempre razón, cosa que es una distorsión básica de la democracia nunca ha estado asociada a teorías del conocimiento, digamos, y que por lo tanto cualquier límite o cualquier control que se ejerza sobre la mayoría de la asamblea es un control incorrecto, antidemocrático, espurio, negativo, etc. Y por lo tanto hay un esfuerzo porque la asamblea de una cámara tiene que serlo, porque en el fondo los congresos de dos cámaras se autocontrolan en la medida en que tienen dos cámaras elegidas distinto, que tienen un mecanismo de compensación. Entonces, si yo de verdad creo que en la asamblea, muy en una lógica rusoniana, dura, estilo Revolución Francesa, que en esa asamblea se expresa casi sin falla alguna la voluntad popular, entonces yo no puedo meterle ningún control, ningún contrapeso, nada, porque estoy distorsionando. Ahí hay una idea que me parece que está presente en toda esta conversación y que se grafica también en este enredo que están tratando de armar en términos del Ejecutivo. Porque si yo sigo siendo asambleísta, me tiene que costar conceptualmente admitir órganos unipersonales relativamente fuertes, digamos. Entonces tiendo a hacer, ¿qué? Colectivos de nuevo. Esto tiene mucho de esta idea así como de la asamblea permanente, de grupos. No confiar en que no en la personalización, sino que en la individualización de cargos, sino que estas cosas conjuntas, una mini asamblea de nuevo para tomar esta decisión. Y por lo tanto ahí lo que tú dices, esto no es casual, esto no tiene que ver con falla de diseño, o no tiene que ver con un error, esto es ideología. Aquí lo que están haciendo es construir una ideología. Y lo segundo, que es muy grave me parece, es que lo que están produciendo finalmente es un engendro. Porque lo peor que tú puedes tener en estos regímenes políticos es un régimen que no es ni una cosa ni otra. O sea, si tú quieres tener parlamentarismo, ok, pero parlamentarismo de verdad. Y entonces se diseña, se mira países que tienen parlamentarismo efectivo, entonces te sientas con el régimen alemán, te sientas con sistemas copiables, digamos, y dices, ya, a ver, vamos a hacer esto, la primera cámara va a tener esto, la segunda va a tener esto, otro, etc. Y haces un diseño consistente. ¿Quieres tener presidencialismo? Perfecto, aprende
de la experiencia chilena del presidencialismo y de otros presidencialismos. Pero esto que están haciendo es muy peligroso porque, primero, al ser un engendro, monta instituciones que vienen de regímenes distintos y por lo tanto tienden a no funcionar en paralelo. Pero además a diluir la responsabilidad. Sé que hay una cosa muy peligrosa, que es que en estos engendros, al final, nadie es responsable de nadie. De nada, perdón, de lo que se ha hecho. Entonces, cuando se produce un descalabro, todos se miran y dicen, no, fue este otro, fue este otro, fue este otro. Que es un poco lo que pasa al interior de la propia convención. Marcela narraba lo que cuesta que se pongan de acuerdo. Bueno, ¿quién es responsable que no se pongan de acuerdo? La mayoría, que es la que tendría que ser capaz de ponerse de acuerdo. Pero a la hora de decir ustedes no se ponen de acuerdo, siempre hay una explicación, porque esto fue responsabilidad de otro. Imagínate eso llevado al gobierno de un país. Es muy peligroso para el funcionamiento del sistema. Si a eso le agrega que hay constituyentes que te dicen que no es tan importante que la constitución quede bien hecha, entonces ya este es el desastre máximo, porque esta es la parte en la que tiene necesariamente que quedar bien hecha. Si este es el corazón del diseño de los poderes públicos. Y si además a eso le agrega que hay un asalto permanente para tratar de desmontar el Poder Judicial y desmontar lo que significan los jueces dentro del sistema, entonces lo que tú vas a tener es un sistema no solo que no va a funcionar normalmente, sino que va a tender al asambleísmo permanente y a una mayoría que no se hace responsable de las decisiones y de los errores que comete, pero sin la cual no se puede hacer nada, porque pretende controlarlo todo al mismo tiempo. Clarísimo. Marcela, es un hecho que desde fuera ha ido creciendo, podríamos llamar en algunos sectores la desilusión por lo que está pasando en la convención, en otros sectores la crítica, emerge este movimiento de los amarillos, que son personas más bien de centro-izquierda, exconcertación, que claramente no están contentos con lo que está pasando en la convención, y aparece esta figura de la Comisión de Venecia, que son estos expertos que vienen a Chile a observar y que dejan como titular en las noticias esta posibilidad de una tercera vía, ¿no? De lo que nosotros le llamamos un plan B antes de cómo salir de esto que no parece bien encaminado hacia una tercera vía, y ahí uno escucha a personas que están muy entusiasmadas o esperanzadas en que esa pueda ser una salida a esto, digamos, que está pasando en la convención. En verdad, ¿qué posibilidades hay de que pueda ocurrir o pueda resolverse esto con una tercera vía? Estás sin micrófono, parece más. Perdón, justo antes de entrar justo a eso, agregar una cosa que se me olvidó en el inicio, ¿no es cierto? Y que calza con este descontento que se está generando. Por ejemplo, con lo del derecho de propiedad, que la gente decía el Pleno modera. El Pleno rechazó, ¿no es cierto?, el artículo original de la Comisión de Derechos Fundamentales, pero había que tener mucho ojo, porque lo rechazó la derecha, pero lo rechazó la izquierda más dura. Entonces, volvió a la comisión y ahora vuelve peor al Pleno. Vuelve peor por una cosa que yo dije solamente lo de la expropiación, pero en el fondo se termina el derecho de propiedad sobre las concesiones, en el artículo que se propone. O sea, pasan a convertirse en una especie como de contrato bilateral, con obligaciones y derechos personales, pero el concesionario ya no es dueño de la concesión. Entonces, bueno, efectivamente el Pleno no está moderando, sino que muchos de los artículos que se rechazan vuelven y vuelven peor. Por lo tanto, ese malestar que tú describes sí, se sigue consolidando porque ya el Pleno no fue lo que algunos pensaban que iba a ser y que nosotros nunca pensamos que iba a ser, porque al final los convencionales en el Pleno son los mismos de las comisiones y la mayoría son las mismas. Ahora, esto de la tercera vía. Yo creo que ahí es lo que se apunta, no es a una tercera vía, que tiene que ser dos, porque tú no puedes dividir en tres alternativas, no puedes dividir a quienes no les gusta el texto de la Constitución, de la Convención, en dos, porque si no ahí sí que el plebiscito no tiene ningún sentido electoral. Por lo tanto, más bien es resignificar una segunda alternativa. Eso es lo que yo entiendo que se refieren, ¿te fijas? Porque tú no podrías... Este plebiscito a la gente le van a preguntar si le gusta o no el trabajo que hizo la Convención. Y a quienes no les gusta, tú no los puedes dividir en dos, porque si no ahí sí que va a ganar siempre la alternativa de quienes les gusta. Entonces lo que yo entiendo que aquí hay que resignificar qué significa que gane la mayoría que no les gusta. Y en ese sentido, yo creo que tenemos un problema más bien formal que real. Porque ¿qué pasa si fuera mayoría la gente que no le gusta? La gente dice, no, sigue la Constitución del 80. No, sigue transitoriamente hasta que se haga una nueva. Porque la Constitución del 80, por así decirlo, se mató en el primer plebiscito.
se mató en el plebiscito de entrada, en que el 80% de la gente dijo que no quería seguir con esa constitución y quería una nueva. Por lo tanto, ese ya es un dato. Entonces, cuando la gente dice acá, ¿se sigue con la constitución del 80? No, sigue esa transitoriamente hasta que se haga una nueva. ¿Cómo se hace una nueva? Bueno, el poder constituyente vuelve al presidente y al Congreso, que son los que tendrán que hacer un plan rápido, en un corto plazo, modificar la forma para que termine en un plebiscito, etcétera, de una nueva constitución. Pero yo creo que aquí lo que se trata es que ojalá eso que era tan obvio, debió haber quedado bien hecho en el acuerdo de noviembre que hizo esta pregunta. Porque en el fondo eso es lo que significa que tú votes que no te gusta la propuesta de la Constitución. Entonces, no es necesario inventar una tercera vía, sino que hubiera sido mejor formalizarla bien en el plebiscito, porque eso es lo que significa votar que no te gusta este texto. No hay drama que no te guste el texto que salga de la Constitución, se hace una nueva, pero se hace una nueva en un poder constituyente que quizás nunca lo debió perder el Congreso y el presidente. Algunos hablarán de otra convención, que me parece que es un despropósito si ya una no funcionó, ¿te fijas? Pero podría perfectamente eso formalizarse en una reforma constitucional, sí, pero requiere 2/3. Requiere 2/3, requiere al presidente. Yo no veo tan fácil que esto se formalice en el texto constitucional para decir, ¿sabe qué más? Se va a hacer una nueva constitución en este plazo, de esta manera, etcétera. Pero basta que políticamente entendamos qué significa esa pregunta. Te van a preguntar si te gusta o no te gusta la pega que salió de la convención. Si no te gusta, bueno, si no te gusta, claro, rigen al intertanto lo que hay, pero el compromiso tiene que ser siempre hacer una nueva, porque en el fondo la Constitución del 80 ya fue rechazada en el plebiscito de entrada. Eso es lo que yo pienso al menos. Germán, antes de ir, no sé que estamos ya en el tiempo, pero Marcela puso el tema del derecho de propiedad. Vamos a hacer un programa especial sobre derecho de propiedad, pero no me resisto a que haga algún comentario, porque es el titular principal del Mercurio de hoy, ¿no? Que efectivamente es lo que dice Marcela, que se acaba la propiedad sobre las concesiones, ¿no? Si es que eso llega a ocurrir, digamos. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando sobre derecho de propiedad en la convención? A ver, a riesgo de que la señora ministra del Interior diga que estoy poniendo el grito en el cielo, digamos, pero yo creo que en esto hay que poner el grito en el cielo, porque de verdad lo que está aprobando la Comisión es un desastre. Y está quedando de manifiesto que lo que quieren es un asalto sobre la propiedad privada. Eso es el fondo de lo que estamos haciendo. Lo explico en breve. Se dijo antes que había que reformar la Constitución para que los yacimientos mineros fueran de propiedad estatal. Falso. Los yacimientos mineros son de propiedad estatal, porque la reforma que se hizo a la Constitución del 25 siguió vigente en la Constitución del 80. ¿Qué es lo que se quería hacer? Eliminar el derecho de propiedad sobre las concesiones de privados en materia minera. Es decir, eliminar el derecho de propiedad de los privados que hoy día operan yacimientos mineros. Eso es lo que se quería hacer. Y se quería cambiar el régimen para que entonces estuvieran en manos de lo que el Estado decidiera, cuándo lo decidiera y cómo lo decidiera la ley. ¿Pero qué ley? La ley hecha por esta asamblea de una sola cámara, en que la mayoría puede decidir que las ruedas son cuadradas a partir de mañana. Porque como no tiene límite y expresa la verdad siempre, ahí estamos. Segundo, se dijo que había que cambiar la Constitución para que el agua fuera de propiedad estatal. Falso. El agua es un bien nacional de uso público hoy. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Eliminar los derechos de los privados sobre el agua. ¿Para qué? Para que los privados dependan de lo que buenamente el Estado les quiera dar. Entonces, ¿qué van a hacer los agricultores con esto? No sé. ¿Qué va a hacer la minería con esto? Tampoco sé. ¿Qué van a hacer las empresas que prestan servicios potables? Tampoco sé, porque todas esas necesitan tener garantía respecto del agua que utilizan. Van a depender de la mayoría de la asamblea, que decidirá algo. No sabemos qué. Lo único que sabemos es que no hay propiedad. Y tercero, apareció una norma que tiene que ver con la propiedad indígena, que se reconoce como una propiedad previa a la que se habría establecido conforme a la legislación. Me carga usar la expresión, pero no se me ocurre otra, occidental. Es una especie, me carga usarla porque encuentro que somos occidentales, entonces la cosa de diferenciar es como decir, como que fueran los marcianos los occidentales, pero ya, me convertí en marciano. La legislación occidental que usamos los marcianos, antes de esa había otra, que no sé cuál es porque no está escrita en ninguna parte, pero que le habría dado derechos especiales a las comunidades indígenas, y entonces hoy día el Estado reconoce que esos derechos son anteriores a él mismo, que tienen que ser reparados
Incluso se habla de titulación, significaría tratar, lo estoy tratando de traducir a la legislación normal, significaría tratar de inscribir esos títulos conforme a la norma vigente. ¿Cuál es el problema práctico? Que eso significa que cuando se reclamen esos derechos, no hay expropiación. Porque la expropiación consiste en que yo reconozco que te estoy quitando lo que antes era tuyo. Si el Estado decide que la casa de Eduardo hay que demolerla para construir una calle, va y le dice, mire, lo voy a expropiar. Entonces le tengo que pagar el daño patrimonial efectivamente causado, porque hay un interés de bien público que pase la calle, en fin. ¿Por qué hago todo eso y por qué te pago? Porque reconozco que la casa era tuya. Pero si yo digo que antes de que la casa era tuya, había un colectivo que tenía derecho al suelo donde está construida la casa y tengo que reparar y recuperar ese dinero, ese terreno, te quito la casa y no te doy nada. Porque el usurpador eres tú. Lo que estoy diciendo es que el usurpador eres tú, que el derecho que desaparece es el tuyo. ¿Cómo resolvemos eso en Chile? No tengo la más mínima idea. Lo que sí tengo claro es que si ese texto se aprueba, tú generaste un problema ya no con la minería, ya no con el agua, con toda la propiedad que está establecida en Chile sobre cualquier inmueble, para lo que sea. Porque en cualquier parte puede aparecer alguien que diga, mira, aquí hay una vinculación con un cierto derecho ancestral, no sabemos cuáles son, porque además funcionan de una manera distinta a lo que se ha planteado hasta ahora. Este es un ataque al corazón del sistema de propiedad en todo Chile y que lo más grave es que si a ti te dicen qué significa o hasta dónde llega, la verdad, no sé. Lo único que sé es que el sistema que conocemos ya no va más. Si este tipo de normas se aprueban, el efecto es que el sistema que conocemos ya no va más. Entonces, ¿cómo hacer funcionar de aquí en adelante la economía y ni siquiera la gran economía, por decirlo así? ¿Qué pasa con las casas? No sabemos. Ya, importante. Nos va a dejar pensando todo el fin de semana Germán Concha respecto de estas reflexiones y vamos a volver sobre esto porque, si no me equivoco, Marcela, lo que se aprobó ayer en la comisión sobre derecho de propiedad va al pleno la próxima, ¿no? O sea, ahí esto ya podría convertirse en realidad, ¿no? Va al pleno y ahí esta es la segunda vía del fondo que tiene, o sea, ahí se tiene que aprobar, pero de hecho lo que yo he estado leyendo y conversando con los representantes nuestros en la comisión es que ayer esto se aprobó fruto de un acuerdo que hicieron Frente Amplio, la izquierda entera. Entonces, lógicamente esta norma tiene que tener ya los 2/3 para ser aprobada de esa manera, porque no se pueden arriesgar a que sea nuevamente rechazada, si no, no habría norma de derecho de propiedad. Ya, muy importante. Marcela Cubillo y Germán Concha, vamos a estar atentísimos a eso y de seguro la próxima edición de este podcast va a tener que entrarle firme a ese tema. Marcela Cubillo y Germán Concha, buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Estarás al día de nuestros mejores programas que no encontrarás en otro lugar.